Bueno, pues cada cierto tiempo nos sorprende y no deja de sorprendernos el Papa Francisco con sus posiciones de avanzada, con sus posiciones liberales y sobre todo con posiciones de avanzada y posiciones liberales que van en contra de lo que establece la misma doctrina que en este momento existe en la Iglesia Católica. Recuerden ustedes que no necesariamente todo lo que dice el Papa termina siendo consistente con las normas de la Iglesia Católica y voy a aclarar en este caso a qué me refiero. Lo que nos ha llamado tanto la atención del Papa, ustedes lo vean en la nota, es que ha dicho dos cosas. Por una parte ha dicho, los homosexuales tienen derecho a tener una familia y a vivir tranquilamente en el marco de una familia. Y segundo, en esa medida debería haber la posibilidad de que haya uniones gay desde el punto de vista civil, que haya leyes que regulen y permitan las uniones gay. Y esos dos elementos son vistos, por supuesto, como un acto bastante progresista desde la perspectiva de la doctrina de alguien que es la cabeza de la Iglesia Católica, pero no reflejan la posición de la Iglesia Católica. Es decir, dentro de la Iglesia Católica sigue sin haber remotamente ni siquiera la posibilidad de que haya un matrimonio católico gay o un matrimonio católico para los gays, número uno. Número dos, que haya ese mismo nivel de apertura y ese mismo nivel de tolerancia frente a los gustos sexuales de cada cual dentro de las mismas jerarquías de la Iglesia Católica. Es decir, la dificultad que puede encontrar un homosexual para estar dentro de la curia en este momento en la Iglesia Católica es altísima, con unos bemoles que ya voy a mencionar, pero es altísima. Por lo tanto, un primer punto muy progresista, un segundo punto no refleja la posición de la Iglesia Católica. Y un tercer punto, desde adentro mismo de la Iglesia Católica han criticado una vez más a el Papa Francisco, y cuando digo una vez más es que recuerden ustedes que hace 4 años o 5 años incluso se armó un movimiento de cardenales que son cardenales que se oponen férreamente al Papa Francisco y que están dispuestos a defender la doctrina de la Iglesia Católica más allá de lo que diga el Papa Francisco. Esa división dentro de la Iglesia desde el punto de vista institucional es, entre otras cosas, la que le da mucho más mérito y mucha más importancia a estas declaraciones de avanzada. Pero dentro de la misma Iglesia han dicho, claro, pues es que para el Papa le queda muy fácil salir y hacer populismo, y salir y quedar bien con todo el mundo y decir, sí, los homosexuales y no sé qué, y hacia adentro de la Iglesia ser totalmente férreo, porque dentro de la Iglesia no hay la posibilidad de que haya curas homosexuales. Un momentico, cuando se habla de curas homosexuales, creo yo que se están teniendo en cuenta 3 cosas fundamentales. La primera de ellas es la orientación sexual, que es lo que estamos discutiendo. La segunda, el que se esté hablando de celibato, porque acuérdense ustedes que dentro de la Iglesia hay, para los curas, hay el celibato como una restricción de vida, como una decisión de vida. Y en esa medida, pues sí, no es que se esté juzgando a curas por homosexuales o no, sino por ejercer su sexualidad dentro de la misma Iglesia. Pero un tercer punto que no se puede soslayar, y es que dentro de lo que ha sucedido en las últimas décadas en la superficie de la Tierra, es imposible disociar homosexualidad en la curia católica con pederastia. No quiero decir que todos los curas que sean homosexuales sean pederastas, ni mucho menos, pero sí quiero decir que los escándalos que han azotado a la Iglesia en las últimas varias décadas relacionados con abusos de niños, abusos sexuales a niños, tienen que ver en gran medida con quienes los han perpetrado desde el punto de vista de su orientación homosexual. Por lo tanto, no es tan fácil para el Papa empezar a promover ahora dentro de la propia Iglesia, sí, además de esto vamos a acabar con el celibato y además de esto vamos a permitir que los curas sean homosexuales, etcétera, etcétera. Ese tema es gruesísimo con la oposición que tiene dentro de la misma Iglesia, de los jerarcas de la misma Iglesia. Vamos a esperar hasta dónde puede llegar el Papa Francisco, jalonando desde afuera, porque todas estas declaraciones se dan más allá de la institucionalidad de la Iglesia, jalonando a ver si la institucionalidad de la Iglesia se mueve hasta allá. Vamos a ver cuánto tiempo más sigue al frente de la Iglesia y qué tanto va a lograr.